obediencia a la palabra de nuestro Dios. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 23, el verso 16, cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Dice la Escritura: en el nombre del Señor Jesucristo. Siempre leemos la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Tal vez alguien se preguntará, porque en Colosenses capítulo 3, verso 17, la palabra de Dios nos manda que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos de hacerlo todo mediante el nombre del Señor Jesús. Amén. Así que por eso cuando leemos la palabra de Dios, la leemos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces es importante que tengamos en mente eso, porque a veces la gente dice, pero ahí solo Jesús, Jesús, Jesús. Bueno, la Biblia manda que invoquemos su nombre para todo lo que hagamos, palabra o hecho. Dice la Escritura 23:16 de segundo de Crónicas: y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo del Señor. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa del Señor, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David lo había distribuido en la casa del Señor, para ofrecer al Señor los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos conforme a la disposición de David. Verso 19 y último: puso también porteros a las puertas de la casa del Señor. Y preste atención en esto, porque en esto vamos a estar basándonos en esta mañana. Repito, el verso 19: puso también porteros a las puertas de la casa del Señor, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo a la casa de Dios, por supuesto. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta hora por toda tu misericordia. En el nombre de Jesús te pido, mi Señor, ayúdanos a continuar dando esta enseñanza, y que todos podamos entenderla, y que al final podamos comprender, Señor, cuánto nos amas tú, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Gloria sea al nombre de Jesús. Gloria a Dios. En esta mañana, como dije, en este verso 19 vamos a estar enfatizando, y de allí vamos a estar partiendo para que podamos comprender un poco más lo que el Señor pone en nuestro corazón, o mejor dicho, lo que Dios quiere que usted y yo estemos entendiendo en esta mañana. Y dicho sea de paso, traigo un título o tema para compartir en esta mañana. El título es el siguiente: no inmundos en la casa de Dios. Ese es el título para esta mañana: no inmundos en la casa de Dios. Y tal vez alguien ya entiende lo que significa la palabra inmundo, a lo mejor no, pero ya vamos a estar adentrándonos, explicando con un poco más con detalle para que comprendamos qué significa todas estas cosas. Entonces encontramos una historia muy conocida en el tiempo antiguo, en donde un sacerdote llamado Joiada es un hombre celoso, temeroso de las cosas de Dios, de las cosas que se están llevando a cabo en el gobierno. Entonces, cuando revisamos todo el contexto de estos versos, nos damos cuenta que el rey Ocosías es muerto, y cuando él es muerto tiene varios hijos, y viene una mujer llamada Atalía y comienza a matar a todos los hijos de este rey. Entonces entre ellos queda el último, por cierto, y este niño es salvado o puesto a cuidado pues a través del sacerdote Joiada, de quien estamos mencionando. Entonces nos damos cuenta que este sacerdote Joiada preserva la vida de este niño para que no lo mate esta mujer llamada Atalía. Por cierto, esta mujer se pone como reina para que todo el mundo pues esté allí bajo su autoridad, y por mucho tiempo se mantuvo. Sin embargo, había un hombre llamado Joiada, una vez más, que él está temeroso no solamente de lo que es nuestro Dios, sino de cómo se están llevando a cabo las cosas en el gobierno, porque según el orden de sucesión, al morir Ocosías, su hijo
o alguno de sus hijos era quien iba a continuar como rey. Sin embargo, esta mujer usurpa el reinado y vemos que allí se mantiene por un tiempo. Entonces nos damos cuenta que cuando este niño va creciendo y Joiada, el sumo sacerdote o el sacerdote, considera que este pequeño ya tiene una edad como para poder presentarlo como rey, para que cumpla pues lo que le corresponde, entonces ahora él toma el control y de alguna manera habla con las autoridades pertinentes, con los diferentes guardias o ejércitos para que puedan hacer a un lado a esta mujer y finalmente poner a este pequeño como rey. Entonces es bastante interesante esta historia. Si usted quiere profundizar un poquito más, le animo a que pueda continuarla leyendo en casa, pero quiero irme más o menos encaminándolo hacia donde el Señor nos está llevando en este momento. Note, dice que este hombre era celoso y temeroso de la obra de Dios, a tal grado que dice que cuando ya finalmente esta mujer es muerta y ahora este pequeño es puesto como rey, él comienza a llevar la rienda de todo lo que tenía que ver con la casa de Dios. Porque ¿qué pasaba? En la casa de Dios había un desorden, un caos completo. Todo el mundo hacía lo que quería y ahora el sacerdote Joiada comienza a tomar el control de estas cosas de tal manera que establece o pone porteros o guardias en la entrada de la casa del Señor para que no entre cualquier persona inmunda a la casa del Señor. ¡Qué tremendo! Y tal vez cuando alguien escucha esto diría, wow, poner guardias o imagínense como que acá yo pusiera guardas ahí en la entrada de la puerta, o llamar a la policía, mire, usted va a estar ahí en la entrada y va a empezar a controlar todo el que venga, que no venga como debe de venir, entonces no va a entrar a la casa de Dios. Pues eso es precisamente lo que estaba haciendo el sumo sacerdote Joiada. Mandó a poner porteros en la entrada de la puerta del Señor y todo aquel que estaba inmundo no podía entrar. Y ya no vamos a adentrar a lo que significa la palabra inmundo, y le voy a mostrar también cómo desde el Antiguo Testamento el Señor estableció normas o reglas de quién era considerado inmundo. Entonces note que este sacerdote pone porteros, pone security, pone allí los soldados para que no entre cualquier persona. Ahora, ¿qué significa la palabra inmundo? Bueno, el diccionario nos dice que inmundo es la persona que está sucio o que es sucio o que tal vez es alguien repugnante. Wow, qué terrible esa palabra. Que está lleno de basura o de suciedad. Eso es lo que dice el diccionario. Y note, dice que alguien que está lleno de basura o suciedad. También otra definición nos dice alguien que no tiene recato o pudor, es decir, alguien que está mal vestido. Fíjate, y alguien, o también puede ser alguien que lleva la contraria a Dios, puede ser de una manera verbal o con sus acciones. Entonces nos damos cuenta que cuando el sumo sacerdote pone a porteros en la puerta de la casa del Señor, ya les ha dado previamente indicaciones de quiénes son los que pueden entrar y quienes no pueden entrar. Qué tremendo, mi amado hermano, el celo de este hombre por la casa de Dios. Ahora, es maravilloso cuando nosotros podemos ver a través del paso de la historia bíblica cómo el Señor siempre ha encontrado o han habido hombres y mujeres temerosos, celosos de la obra de Dios, a tal grado que toman las cosas en serio. Ahora nos damos cuenta que a la casa del Señor no podía entrar alguien inmundo. No era que el sacerdote fuera estricto, porque tal vez alguien dirá, wow, qué estricto eso. No, no era que él quería ser estricto, es que ya estaba previamente establecido en la palabra de Dios. Vaya conmigo a Levíticos capítulo 11 y nos vamos a quedar allí en ese libro, porque vamos a estar leyendo algunos versículos de este libro para que podamos entender quiénes eran considerados personas inmundas. Dicho sea de paso, el tema que estamos trayendo en esta mañana es los no inmundos en la casa de Dios. Entonces dijimos que inmundo es una persona sucia o que anda sucia o que posiblemente puede ser hasta que anda mal vestida o como diríamos alguien que tiene una mala apariencia, alguien que está sucio. Levíticos capítulo 11, el verso 1, vamos a leer algunos versos para que nos podamos dar cuenta de quiénes. Tal vez no vamos a profundizar
profundizar tanto en cada uno de los versos que estamos leyendo, pero de una manera generalizada vamos a estar comprendiendo un poco más lo que el Señor nos quiere revelar en esta hora. Levíticos capítulo 11, el verso 1 en adelante, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la Escritura: habló el Señor a Moisés y a Aarón diciéndole: habla a los hijos de Israel y decidle: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Note que vamos a hablar un poco acerca del tema de los animales. ¿Qué animales pueden comerse y qué animales no? ¿O qué animales son considerados inmundos y cuáles no? Verso 3. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Verso 4. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. Por ejemplo, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Y dijimos que la palabra inmundo es considerada sucio. Amén. Verso 5, también el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. El verso 6, asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Verso 7, también el cerdo, porque no tiene pezuña, y porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Y así sucesivamente, si continuamos leyendo todo el capítulo 11 de Levítico, nos damos cuenta que el Señor nos habla acerca de los animales que se pueden comer y de los que no se pueden comer. Es decir, los que se pueden comer, pues bienvenidos, pero los que no se pueden comer son inmundos o eran considerados inmundos, y por lo tanto ese tipo de animales no iban a ser ingeridos por el pueblo de Israel, mucho menos los iban a llevar o pretender llevar a la casa del Señor, llevarlos a aquel lugar para que fueran sacrificados. No inmundos en la casa de Dios. Entonces es importante que el Señor va poco a poco estableciendo previamente. Después que saca a su pueblo de Israel, los saca de la esclavitud de Egipto, ahora les va enseñando qué cosas deben hacer y qué cosas no deben hacer, qué cosas son santas y qué cosas son inmundas. Allí mismo en el libro de Levítico, en el capítulo 12, vamos a encontrar otro ejemplo de qué cosas son inmundas y qué cosas no son inmundas. Capítulo 12 de Levítico, gloria sea al nombre de Jesús. Estamos aprendiendo en esta mañana para que nos demos cuenta cómo nuestro Dios nos ama tanto que hoy en día estamos con vida. Amén, amén. Levítico capítulo 12, el verso 1, mire lo que dice la Escritura. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, es decir, cuando pues dé a luz, ¿verdad?, será inmunda 7 días. Escuche, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Verso 3, y al 8º día se circuncidará al niño. Verso 4, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Verso 5, y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Verso 6, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y continúa hablando este capítulo 12 de que cuando una mujer da a luz, está de parto, va a ser considerada inmunda. Ahora ya nos vamos a ir adentrando para que vayamos viendo cómo son las reglas que el Señor había establecido. Por eso estamos leyendo la palabra de Dios, para que alguien no vaya a decir: pastor, usted está inventándose. Bueno, es lo que el Señor había establecido para su pueblo en el tiempo antiguo. Porque tal vez alguien dirá: wow, quizás a mí me está pasando, entonces soy inmundo. Bueno, ya vamos a ver, no se preocupe, no se adelante, ya vamos a ir viendo cómo el Señor nos ha traído durante todo este camino, porque imagínense, cada vez que una hermana pues da luz, no podría venir a la iglesia.
Amén. Ya no vamos a adentrar a eso. Poco a poco, hermanos. Téngame paciencia. Téngame mucha paciencia para que nos adentremos y vamos entendiendo la misericordia del Señor. Capítulo 13 de Levítico. Estamos mencionando, estoy trayéndole ejemplos de quiénes, de qué o quiénes no podían entrar a la casa de Dios porque eran considerados inmundos. Inmundos eran sucios. Capítulo 13 de Levítico, el verso 1, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la escritura: habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Siguiente verso, el 3: y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará, lea conmigo, inmundo. Es decir, si había una persona que mostraba una llaga, una erupción que parecía lepra, entonces se presentaba al sacerdote y, o más bien dicho, el sacerdote llegaba, ¿verdad? Porque no podía acercarse al santuario. Entonces llegaba y examinaba, y si se daba cuenta que era una llaga de lepra, entonces lo consideraba inmundo e inmediatamente tenían que apartarlo de toda la población y estar allí esperando a que se sanara. Y si durante algún tiempo no se sanaba, entonces era desterrado por completo y no podía venir a la casa de Dios porque era inmundo. Ahí mismo en Levítico, en el capítulo 15, el verso 1, gloria sea el nombre de Jesús. Estamos trayendo ejemplo para que podamos ver cómo el Señor, nuestro Dios, había establecido todo esto con mucha orden para que el pueblo tuviera pendiente de lo que estaba pasando. Levítico capítulo 15, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice: habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: habla a los hijos de Israel y decirle: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Amén. Y esta será su inmundicia en su flujo, sea en su cuerpo, que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Verso 4: toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare será inmunda. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y creo que no necesito entrar tanto en detalle de este verso, pero nos damos cuenta que también era considerado inmundo. Y curiosamente allí mismo en el capítulo 15, váyase hasta el verso 19, porque también habla de las mujeres que eran también consideradas inmundas, y ya nos vamos a dar cuenta aquí. Levítico capítulo 15, el verso 19, si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Amén, amén. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. 15:19 dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre, es decir, cuando anduviera en su periodo menstrual, y no voy a entrar con detalles, ya sabemos de qué estamos hablando. Dice, repito, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere fuerte en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Eso dice el verso 19. Vaya conmigo ahí mismo al capítulo 15, el verso 24. Gloria sea al nombre de Jesús. Dice: si alguno durmiere con ella, es decir, mientras está con su periodo menstrual, y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que esto es algo que el Señor ha establecido tanto para hombres como para mujeres. ¿Se imagina, amados hermanos, que nosotros pusiéramos allí los porteros en la entrada? O yo me fuera ahí y empezara a revisar una por una, hermana, a preguntarle una por una: hermana, ¿usted anda en su periodo? No. Ok, puede pasar. Y le decía: no, váyase. O a un hombre: usted
¿Tuvo algo con su esposa la noche anterior? Sí, no puede entrar. ¿Es eso lo que está diciendo la palabra de Dios, hermanos? Es eso, y no quiero entrar en detalle, creo que somos adultos y podemos entender de lo que estamos hablando. Es eso precisamente lo que está diciendo. Lo triste es en el caso de una mujer, porque a una mujer le viene su periodo menstrual cada mes, por valga la redundancia. Entonces era triste porque cuando ella estaba en sus días no podía prácticamente acercarse a la casa de Dios. Y qué triste es, amados hermanos, que esa mujer, si durante el flujo le duraba más días, entonces todo el tiempo que ella estuviera así, no podía acercarse a la casa de Dios. Y eso me inquietaba mucho, porque cuando venimos a la palabra de Dios, vaya a Lucas capítulo 8, el verso 43, nos damos cuenta que había una mujer que estaba teniendo un problema con flujo de sangre. Y curiosamente esta mujer no era 7 días, una semana, 2 semanas que ella estaba pasando por este flujo de sangre. Era mucho más tiempo. Lucas capítulo 8, el verso 43. Cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. Lucas capítulo 8, el verso 43. Dice la escritura: pero una mujer, ¿cómo se llama? No lo sé, la Biblia no lo dice. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía, lea conmigo, 12 años. Una vez más, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Verso siguiente, 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Dice: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Verso 48 y último. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuán terrible era este mandamiento, esta norma de que una mujer cuando estaba con su periodo era considerada inmundo. Y todo lo que tocaba, es decir, imagínense, acá viene la hermana, me da la mano, Dios le bendiga, y uno bienvenido sin saber. Y todo lo que tocaba era considerado inmundo. El lugar donde se sentaba, una silla o un banquito, era considerado inmundo. La cama donde se acostaba era considerado inmundo. Y todo por donde andaba era considerado inmundo. Pero también, yendo un poquito a más, la palabra inmundo de alguna manera era cuando a alguien, en el caso de una mujer, ya el flujo de sangre pasaba de lo que era establecido, tal vez 6, 7 días, cuanto mucho. Entonces era considerado de alguna manera como que estaba viviendo en pecado, estaba haciendo algo malo, y por eso como castigo le estaba pasando lo que le estaba pasando. Entonces imagínense por un momento, hermanos, esta mujer por más de 12 años. Porque una cosa es, está bien, es inmundo la silla donde se sienta, es inmundo la cama, es inmundo si le da la mano a alguien. Pero mire, lo más triste de este asunto es que ella no podía ir a la casa de Dios, porque no era recibida, no era bien visto, no era algo agradable delante de la presencia de Dios. Es tremendo, amados hermanos, que esta mujer con más de 12 años, con un flujo de sangre, era considerada sucia, era considerada inmunda, era considerada pecaminosa, porque no es normal que una mujer tenga más de un tiempo de una semana, 2 semanas con flujo de sangre. Algo está pasando, y en ese entonces la medicina no estaba tan avanzada como lo está hoy en día. Pero esa mujer con más de 12 años sin poder estar en la casa de Dios, de no poder adorar a Dios,
Porque había un mandamiento, había una norma que decía que ella era inmunda. Y todo lo que estaba a su alrededor, todo lo que tocaba, todo lo que estaba allí cerca de ella, de alguna manera era considerado inmundo. Es decir, si ella le daba la mano a alguien, esa persona era considerada inmunda, y tampoco esa persona podría ir a la casa de Dios, sino que era inmundo hasta la noche, y al siguiente día entonces quedaba libre de su inmundicia. La palabra de Dios era enfática y precisa en todo esto que el Señor había establecido. Pero continuemos en el capítulo 21 de Levíticos para que miremos un poquito más hasta dónde era de estricto nuestro Dios, hasta dónde nuestro Señor es tan detallista de todas las cosas que Él dejó establecidas para su pueblo. Capítulo 21 de Levíticos, el verso 16. Levítico capítulo 21, el verso 16. Mire hasta dónde, porque estos ejemplos que acabo de mencionar de alguna manera son para el pueblo en general, pero ahora el Señor trata con aquellos hombres que están ejerciendo el ministerio pastoral o sacerdotal. Ahora en el capítulo 21, el verso 16, lea conmigo, si usted lo tiene, me dice amén. 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 Dice la escritura: y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón. Primero dijo, háblale al pueblo, ahora le dice, háblale a Aarón y dile, escuche, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto, escuche, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Verso 18, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. Oh Señor, cuán grande es tu misericordia. O jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas al Señor. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, el Señor, soy el que los santifico. ¡Qué tremendo, hermanos! Ahora, después de tratar con el pueblo en general, ahora el Señor le dice a Moisés, habla con tu hermano Aarón y dile que todos los descendientes de Aarón, nadie que tenga defecto, nadie que tenga impedimento, y ahí empieza a dar la lista, puede acercarse, puede ejercer el ministerio sacerdotal o pastoral, como para acercarse detrás del velo, entrar a ese lugar santísimo, porque ciertamente no va a vivir para contarlo. Oh, nuestro Dios es grande en misericordia, hermano, porque usted y yo estamos llenos de defectos, y aún así estamos con vida delante de la presencia de nuestro Dios. Con razón, note que dice que el Señor no aceptaba ni que tuviera un pie quebrado. ¿Se imagina? Ni un pie quebrado. Con razón, cuando vemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la Biblia dice que nunca quebraron un hueso de su cuerpo. Vaya conmigo al Salmo capítulo 34, el verso 20. Gloria sea al nombre de Jesús. Jesucristo, como sumo sacerdote y como cordero que se ofreció para expiar los pecados nuestros, Él era santo, puro y perfecto, sin
defecto, porque eso era lo que la palabra de Dios demandaba, que aquel que se iba a presentar como sacerdote, de aquel que se iba a presentar para expiar los pecados por sí mismo y los pecados del pueblo, tenía que ser santo, sin mancha, ser un hombre perfecto delante de la presencia del Señor. Salmo capítulo 34, el verso 20, cuando usted lo tiene, me dice, aleluya. Aleluya. Dice este salmista, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Esta es una palabra profética en el cual nuestro Dios estaba hablando del martirio, de los sufrimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el Señor se manifestara en la carne y viniera a este mundo, lo iban a golpear, lo iban a maltratar y finalmente lo iban a crucificar, pero nunca le podían quebrar los huesos, ni un solo hueso podía ser roto o quebrado, porque esa era la condición de lo que Dios estaba estipulando o establecido, de que no podía romper o que fracturar o quebrar un hueso de su cuerpo, porque el que se presenta delante del único Dios verdadero tiene que ser santo, tiene que ser agradable, no tiene que haber mancha, no tiene que haber defecto, no debe de estar inmundo, tiene que estar limpio para presentarse delante de la presencia del Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, el verso 35, la palabra de Dios nos habla del cumplimiento de esta profecía del Salmo capítulo 34, 20. Juan capítulo 19, el verso 35, dice la palabra de Dios. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Juan capítulo 19, el verso 35, la palabra de Dios nos enseña que Cristo cumplió esta profecía. Dice en Juan capítulo 19, el verso 35: y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Verso 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Note, no será quebrado hueso suyo. Es decir, amados hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo se presentó como un cordero manso, limpio, perfecto, sin mancha, pero al mismo tiempo como sacerdote para expiar cada una de nuestras faltas, cada uno de nuestros pecados, para que usted y yo ahora podamos tener paz, gozo, libertad, pero lo mejor de todo, la expiación, el perdón de cada uno de nuestros pecados. Aleluya. Ahora vemos al sacerdote Joiada, de quien hemos comenzado a hablar en esta enseñanza, donde él está actuando celosamente en la obra de Dios. Y quizás para algunos en aquella época era ridículo o hasta tal vez considerado extremista, porque había puesto soldados en la entrada de la casa del Señor para que nadie entrara, para que nadie hiciera lo que bien quisiera. Pero nosotros entendemos ahora que en la casa de Dios de alguna manera debe haber reverencia, debe haber respeto, debe haber alabanza, debe haber adoración, y nosotros como pueblo de Dios no debemos tomar en poco la palabra de Dios, no debemos de tomar en poco lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Para muchos era algo exagerado, una medida exagerada. Sin embargo, este hombre llamado Joiada era un hombre temeroso de Dios, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que el pueblo comenzara de alguna manera a valorar lo que el Señor, a valorar lo que Dios ha hecho en cada uno de ellos. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, al capítulo 11, el verso 15. Gloria sea
al nombre de Jesús. Y es que muchas veces podemos desprestigiar o no le damos el valor necesario a la casa de Dios. A veces de alguna manera queremos como venir a la casa de Dios como bien nos parezca en gana. Y muchas veces decir, no, si Dios entiende y no hay ningún problema. Pero Dios está fijándose en todo, amados hermanos. Marcos capítulo 11, el verso 15, dice la palabra de Dios. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Dice la escritura, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Nos damos cuenta que el Señor Jesucristo está mostrando celo por la casa del Señor, al igual que el sumo sacerdote Joiada estaba mostrando celo por la casa de Dios. Amén, amén, sí, Señor. Porque en la época del sacerdote Joiada, la gente entraba, salía, hacía lo que bien le parecía en la casa de Dios. Y Joiada se dio cuenta, la casa de Dios no puede ser así. En la casa de Dios tiene que haber un respeto, tiene que haber una reverencia. En la casa de Dios entra y sale cualquier persona, y acabamos de leer lo que Dios había establecido de quienes podían entrar y quienes no. Entonces él comenzó a decir, bueno, vamos a ser más estrictos, más rigurosos, a tal grado que no va a entrar cualquier persona, y si para ello se va a tener que usar la fuerza, entonces voy a establecer personas en la entrada, guardias, security, para que puedan salvaguardar la entrada, y no va a entrar cualquier persona. Pero eso era lo que ocurría en el tiempo de Joiada. Ahora en este tiempo, vaya conmigo a Mateo capítulo 27, el verso 50. Gloria sea al nombre de Jesús. Amén, amén. Evangelio de Mateo en el capítulo 27, el verso 50. Estoy mencionando esto porque muchas veces no valoramos el venir a la casa de Dios, el estar dentro de la casa de Dios. A veces lo pasamos por alto, pero por eso estoy trayéndote un precedente de cómo era antes y cómo estamos ahora. Gloria sea al nombre de Jesús. Mateo capítulo 27, el verso 50. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la escritura, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Verso 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Nos damos cuenta que cuando el Señor Jesucristo muere en esa cruz, inmediatamente el velo que separaba el lugar santo del santísimo, el lugar donde aquel sacerdote tenía que ser puro, perfecto, si tenía una mano amputada no podía entrar, ese velo que separaba el lugar santísimo, que simbolizaba la presencia, el trono de Dios mismo, ese velo fue roto, fue rasgado de arriba a abajo. Y a partir de la muerte del Señor Jesucristo, toda persona en cualquier parte del mundo, sin importar su condición, puede venir a la casa de Dios y acercarse confiadamente, adorar y exaltar el nombre del Señor Jesucristo, sin importar si es una mujer o es un hombre, es una mujer que anda con su periodo menstrual o no, puede venir a la casa de Dios y alabar y exaltar al que vive por los siglos de los siglos. El Señor había dicho previamente a través de Moisés y a través del sacerdocio levítico: no quiero inmundos en mi casa. No quiero ningún inmundo en mi casa.
Eso es lo que se mantuvo desde que el Señor sacó al pueblo de Israel y le dio la ley a través de su siervo Moisés, y este comenzó a transmitirla de Aarón y a cada uno de sus descendencias, todo el sacerdocio levítico. Nadie que sea inmundo o considerado inmundo va a entrar a la casa de Dios. Hasta el Señor Jesucristo se mantuvo esa ley, pero después que nuestro Señor, después que nuestro Salvador, manso, humilde, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, enmudeció nuestro Señor. Después que Él murió, después que Él expiró, ahora ese velo de ese templo es rasgado en dos, y a partir de ese momento nosotros podemos venir a los pies de nuestro Dios. Nosotros podemos acercarnos confiadamente, podemos venir un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo, el día y la hora que queramos. Podemos venir a la casa de Dios y alabar y bendecir a nuestro Padre y contemplar la presencia y la misericordia, los favores y los milagros y las sanidades que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 11, el verso 28, aleluya. Mateo capítulo 11, el verso 28. Si nosotros estuviéramos viviendo en la época del sacerdote Joiada, nosotros no podíamos entrar a la casa de Dios por muchas razones. Gracias a Dios que no estamos viviendo en esa época, sino en una época en donde nuestro Señor nos abrió la puerta, nos abrió y nos mostró el camino para venir a Él. Mateo capítulo 11, el verso 28, dice la escritura, el Señor Jesucristo hablando: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, dice el Señor, todos los que están trabajados y cargados. Si parafraseamos este texto, el Señor está diciendo: vengan a mí todos los inmundos y las inmundas, los sucios, los apestosos, los pecadores, los perversos, los que violadores, los asesinos, todos los que están allá, que nadie quiere darles la mano, que nadie les abre la puerta. Todos pueden venir a mí y pueden encontrar descanso, pueden encontrar ayuda, pueden encontrar la salvación. Oh iglesia, tú y yo somos afortunados de vivir en la gracia del Señor Jesucristo, porque en la gracia del Señor nosotros tenemos entrada al trono de la gracia, y eso no gracias a nosotros, sino gracias al Señor Jesucristo. Gracias al Señor Jesucristo, nosotros ahora podemos entrar al trono de la gracia. Antes habían medidas, normas, reglas para que la gente, cuando estaba pasando por alguna condición natural, como lo es el periodo menstrual en una mujer o en un hombre después que ha tenido su intimidad con su esposa, son cosas naturales, pero antes no podía entrar por cierto tiempo. Pero ahora nosotros podemos acercarnos, podemos venir delante de la presencia del Señor. Aunque hayamos pecado, hay alguien que se nos adelantó, hay alguien que pagó un precio alto para que nosotros podamos ir al trono celestial. Nosotros tenemos la oportunidad, amados hermanos, de que siendo aún pecadores podemos entrar a la presencia de Dios. Estábamos sucios, llenos de basura, inmundos, pero aún con todo y eso Jesús nos rescató, Jesús nos limpió, Jesús nos ha santificado para que ahora podamos entrar, para que ahora nosotros podamos venir delante de su presencia.
Primera de Corintios capítulo 6, el verso 20, la palabra de Dios nos enseña que Él nos ha lavado, Él nos ha santificado, aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Esta mujer con flujo de sangre andaba allí rebotando de un lugar para otro. Dice que cuando encontró al Señor, se dio cuenta que estaba el Señor allí y comenzó a arrastrarse, porque no la dejaba la gente pasar, porque nadie se quería acercar a ella, porque todo el que la tocaba era inmundo en ese momento y todo el mundo no se daba cuenta, pero ella empezó a arrastrarse como una culebrita en el polvo, en el suelo, y decía en su mente: yo quiero tocar el borde del manto de mi Señor. Si son tan solo tocar ese borde, yo seré sana de mi maldición, de mi enfermedad. Oh hermano, hermana, tal vez nosotros no alcanzamos a comprender el martirio y sufrimiento de esta mujer, pero déjame decirte que no era fácil para esa mujer, y lo peor aún, que no podía ir a la casa de Dios porque era inmunda. Pero tú y yo sí tenemos esa oportunidad hoy en día. 1 Corintios 6:20 dice la Escritura: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Repito este verso: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, usted y yo somos del Señor Jesucristo. Usted y yo hemos sido comprados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, de modo que tenemos que glorificar a nuestro Dios en nuestro cuerpo, en nuestra alma, pero también en nuestro espíritu. Muchas veces me da una gran tristeza, porque a veces las personas, porque no entienden cómo era el proceso para venir a la casa de Dios en el tiempo antiguo, lo difícil y costoso que era, y que ahora con tanta facilidad podemos acercarnos. Hay personas que se van a los extremos y vienen a la casa de Dios, o quieren venir a la casa de Dios como les dé la gana, y no se trata de eso. Se trata que venimos a la casa de Dios con reverencia, para alabar y bendecir, para santificarnos más y más, para que el Señor nos transforme, para que el Señor haga la obra que tanto nosotros necesitamos. Se imagina, amado hermano, que a veces las personas pueden decir: no, pues yo voy a la casa de Dios como a mí me da la gana. Si total, Dios mira mi corazón nada más. No dice eso ese verso que acabamos de leer. Dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Amén. En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros, cuando venimos a la casa de Dios, debe haber un respeto, debe haber una reverencia, debe haber un sentir de decir: no, yo no voy a ir a la casa de Dios como a mí me dé la gana. Si Dios me está dando la oportunidad de venir a su santuario para alabarle, es porque Él me ama, porque Él me quiere cambiar, porque Él me quiere transformar. Yo no puedo continuar haciendo lo que hacía antes. Oh iglesia, si realmente somos nuevas criaturas, ¿cómo podemos volver atrás nuevamente? Sino todo lo contrario, debemos de alabar y exaltar al Señor Jesucristo y estar agradecidos, porque Él podría haber continuado poniendo esas restricciones hasta el día de hoy, pero no lo hizo. Él mismo se manifestó, Él mismo tomó un cuerpo de carne para venir y pagar un precio alto para que usted y yo hoy en día podamos alabar y exaltar su nombre. Aleluya, Jesús santo. Mira qué fácil ha puesto el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros en este tiempo. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38.
Mira qué fácil ha puesto el Señor para que nosotros los medios o los mecanismos para que usted y yo podamos venir a la casa de Dios. Y ni aún así muchas veces la gente no quiere venir a la casa de Dios. Siempre está poniendo un pero, una excusa o un pretexto para no acercarse a la casa de Dios. No hay guardias aquí en la entrada de este lugar. Yo no he puesto a nadie y ni yo me voy a poner. Es entre Dios y cada uno de nosotros. Aleluya. Hechos capítulo 2, el verso 38 dice la escritura: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta promesa es para ti, hermano, hermana, y esta promesa es también para cada uno de nuestros hijos. Amén, amén. Es triste cuando a veces los padres pueden dejar a sus hijos en casa, pudiéndolos traer a la casa de Dios, porque también Cristo murió en la cruz del Calvario para darle oportunidad a estos pequeños que vengan también a la casa de Dios. Oh, mi hermano, yo no sé si usted está entendiendo el mensaje en esta mañana, pero usted y yo tenemos libertad para adorar, libertad para glorificar, libertad para entrar a la casa de Dios. Se imagina, hermano, no hay restricción para que alguien se pueda acercar a Dios. Si viviéramos en el tiempo de Aarón, de Moisés o de este sacerdote Joiada, pues habrían restricciones para acercarse a la casa de Dios. Pero ahora, ¿qué restricciones hay, hermanos? Dígame, para venir a la casa de Dios, para acercarnos al trono celestial, ¿qué restricciones hay? El Señor está diciendo: no hay ni una sola restricción para que te acerques a mí, dice el Señor. ¿Sabe que somos nosotros los que ponemos la restricción? El Señor dice: aquí hay un lugar para que me adores, para que me busques, para que te acerques, pero muchas veces somos nosotros los que estamos poniendo un pero para no acercarnos a Dios. Dios nos ayude en esta mañana, hermano, porque el Señor ha abierto todo. Ese velo se rompió en dos, y a partir de ese momento cualquier persona puede venir a los pies del Señor Jesucristo. Antes era el pueblo de Israel quien gozaba el privilegio de cada una de las promesas de nuestro Dios, pero ahora cualquier persona en esta tierra que venga a la presencia del Señor, no importa cómo está, si está sucio o está maloliente o apestoso, puede venir delante de la presencia de Dios y va a encontrar unos brazos abiertos que lo están esperando. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya, gracias, Señor. ¿Se imagina que pusiéramos a alguien en la puerta, hermanos? Empezar a revisar la ropa, la forma de cómo viene vestida, el hermano, la hermana, decirle: no, mira, hermana, esa ropa no va con usted. Venimos a la casa de Dios. Hermano, esa ropa no va, usted viene en chores. ¿Cómo va a venir en chores a la casa de Dios? O decirle: hermana, esto, sus hijos, sus hijas aquí, acá. ¿Se imagina? Eso era lo que pasaba antes, en el tiempo antiguo. Y para muchos era duro, extremista. Pero el Señor nos está diciendo ahora tú puedes entrar. Ahora tú puedes entrar libremente. No debemos tergiversar o irnos a los extremos, tanto así de que alguien puede decir: bueno, ya que Cristo murió en la cruz del Calvario, voy a ir desnudo a la casa de Dios. No se trata de eso. Hay que usar el sentido común. Tenemos que entender que el Señor nos ha abierto la puerta, el camino, para que todos podamos venir delante de la presencia de Dios. Yo no me voy a poner allí a estar viendo quién o no está bien, o viene bien o mal vestido, o preguntarle qué hizo la noche anterior o qué es lo que está pasando. No voy a hacer eso, pero nuestro deber es hablarle y decirle: el Señor Jesús le ama, el Señor Jesucristo le está esperando con los brazos abiertos, que usted y yo nos podamos acercar confiadamente.
que usted y yo nos podamos acercar confiadamente. Es decir, no hay ningún pero que valga, no hay ninguna razón de peso para decir, yo no voy a ir a la casa de Dios. ¿Sabe que a veces la gente dice, es que allí me juzgan? Nadie le está juzgando, le juzga su propia mentalidad. Su propia mente, que de alguna manera le está diciendo que usted sabe que no está bien, o hay cosas que no está bien, pero aquí nadie le juzga. Es que allí me miraron como raro. No, nadie le vio raro. Es que su mente le está diciendo de alguna manera que usted está haciendo o pasando por algo que posiblemente no es agradable a Dios, pero ni yo ni ninguno de las personas que estamos aquí podemos hacer algo. El único que lo puede hacer es el Señor y Salvador Jesucristo. Y si Él no está diciendo nada, Él está diciendo, ven aquí, hijo mío, ven aquí, hija mía, yo te quiero sanar, yo te quiero limpiar. ¿Quién soy yo para señalar o para decir algo después de lo que el Señor nos está enseñando en su bendita palabra? Sabe, hermanos, que muchas veces las personas no quieren venir a la casa de Dios por muchas razones, pero nosotros debemos darnos cuenta que venir a la casa de Dios es un privilegio grande que el Señor nos está brindando a cada uno de nosotros. Un privilegio, hermanos, que usted y yo podamos alabar y exaltar el nombre del Señor Jesús. El sumo sacerdote Joiada dijo, muchachos, se me quedan ahí y vamos a hacer turnos. Por varias horas, ustedes se quedan ahí, después otros. Por favor, no me entra a la casa de Dios el que venga inmundo. Aquel que no está bien, lo vamos a descartar. Aquí a la casa de Dios va a entrar el que está santificado, el que está limpio, el que quiere aprender, el que quiere adorar, el que quiere glorificar al Señor. Ese es el que va a estar dentro de la casa. Y eso era una ley para todo, incluso para los sacerdotes. Si alguien tenía un defecto, no iba a entrar tampoco. Ahora, eso pasaba en el tiempo antiguo. Pero ahora en este tiempo, hermano, el Señor nos está abriendo las puertas a cada uno de nosotros, para que sin importar la situación, la condición que estemos pasando, podamos venir a la casa de Dios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, el verso 1 en adelante. Romanos capítulo 6, el verso 1 en adelante. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. El tema es no inmundos en la casa de Dios. Ahora, no quiero que me malinterprete que yo estoy diciendo, si alguien está mal, no está malo delante de Dios, no vaya a la casa de Dios. No me malinterprete. Todos somos bienvenidos delante de la presencia del Señor. Todos somos bienvenidos. Por eso estoy poniendo el contraste de lo que ocurría en el tiempo antiguo y de lo que está pasando en este tiempo presente. Que gracias al Señor ahora podemos estar delante de su presencia, porque de lo contrario yo sería el primero que no podría estar en este lugar. Romanos capítulo 6, el verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, diga conmigo viejo hombre, y las hermanas vieja mujer, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Porque el que ha muerto, diga conmigo, yo he muerto. No pocos lo dijeron una vez más, yo he muerto. Ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió. Una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, diga conmigo, yo. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado, es decir, la inmundicia, en vuestro cuerpo mortal. Diga conmigo, no debe reinar el pecado en mi cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Póngase en pie en esta mañana. Gloria a Dios. Note lo que el Señor nos está diciendo. Si nosotros andábamos inmundos, si nosotros andábamos sucios, si nosotros andábamos descarriados, y por esas razones no podíamos entrar al santuario, según el tiempo antiguo no podíamos entrar, pero ahora en Cristo Jesús éramos todo eso, y a través de Cristo Jesús, ese es el puente, es el camino para llegar al trono de la gracia, y ahora nosotros podemos entrar confiadamente. El Señor nos limpia, nos purifica, por eso la puso tan fácil, dejándonos este mandamiento o esta palabra en Hechos capítulo 2, verso 38, diciéndonos: es necesario arrepentirnos de cada uno de nuestros pecados, luego necesitamos proceder al bautismo en agua, invocando el nombre del Señor Jesucristo. Necesitamos recibir posteriormente la llenura del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas según el Espíritu le dé que hable. Necesitamos perseverar, tratar de caminar cada día en obediencia y temor a nuestro Dios. Ahora el Señor dice: si nosotros estábamos inmundos, y ahora su sangre preciosa nos ha limpiado, nos ha purificado, ¿será posible que nos vamos a volver atrás nuevamente? No, yo creo que no. ¿Quién, después que se acaba de dar un buen baño, que hasta se tardó 2 horas en el baño, hasta se acabó el agua caliente, se quiere ir a ensuciar? Dígame, ¿quién? Nadie. Hasta se tardó su buen tiempo ahí fregándose, sacándose brillo, a quedar lo mejor que se pueda, bien limpito. Se quiere ir a ensuciar. Nadie. Eso es lo que dice el Señor. Él nos ha lavado con su sangre preciosa. Él nos ha santificado. Estábamos sucios, inmundos, apestosos, hediondos. Hediondo decimos allá en mi tierra. Hediondo es la palabra. Y entonces, ¿cómo es que nos vamos a ir atrás al mundo otra vez a ensuciarnos? Allá, agarrarnos en el lodazal, allá con el mundo, a revolcarnos para arriba y para abajo con las cosas de este mundo. Si el Señor nos ha lavado con su sangre preciosa. Vamos a cerrar nuestros ojos. Allí donde tú estás, quieres venir a este altar, ven aquí adelante. Vamos a venir aquí adelante a darle gracias al Señor. Gracias al Señor. Creo que es momento de que usted y yo le demos gracias al Señor. Si no pasas aquí adelante, allí donde tú estás, cierra tus ojos. ¿Quieres doblar tus rodillas? Creo que sería muy propicio en este momento doblar tus rodillas delante de la presencia del Señor. Cuando tú doblas tus rodillas, no las estás doblando para que yo te vea o ante mí. No es así. Doblamos nuestras rodillas ante el Señor, ante el Rey de todo el universo.
ante aquel que nos lavó, ante aquel que se presentó por nosotros, para que tú y yo podamos estar hoy delante de la presencia del Señor. Dios es santo y puro. Dios aborrece el pecado. Dios no puede estar en medio del pecado. Pero sabes que a través de Cristo Jesús, tú y yo sí podemos acercarnos a Dios. A través de ese cuerpo, a través de ese sacrificio en la cruz, tú y yo sí podemos acercarnos al trono de la gracia. Tú y yo sí podemos venir en este día y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Así decía aquel joven que estaba enlodado, viviendo, tratando de alimentarse en medio de los cerdos, en medio de los puercos, de los marranos. Ahí estaba, tratando de comer porque se había ido al mundo y le había ido mal. Y ahora estaba allí en ese lodazal con los animales inmundos, como los cerdos. Eran considerados inmundos en el tiempo antiguo. Ahí estaba él viviendo en su inmundicia. Allí estaba él viviendo en su pecado. Pero en un momento dijo: iré a la casa de mi padre. La casa del padre de este muchacho viene a simbolizar la casa de Dios. La casa del padre de este muchacho viene a simbolizar la casa de Dios. Y él dijo: iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de llevar tu nombre, tu apellido sobre mí. Perdóname, Señor. Habrá un hombre, una mujer en esta mañana que diga: Jesús, perdóname, Señor, perdóname, límpiame. Ya no soy digno de ser llamado un hijo, una hija tuyo, Señor. En esta hora yo te pido, Señor. En esa hora yo te pido, Señor. Me arrepiento de todo. Me arrepiento de todo. Si en alguna ocasión he tenido en poco la casa de oración, si en algún momento he podido venir a tu casa, pero no he querido venir por alguna razón, siempre he puesto algún pero o algún pretexto. Ahora vengo delante de ti y te pido perdón. Te pido perdón, Señor Jesús. Te pido perdón, Señor Jesús. Si tú, mi hermano, mi hermana, sabes que algo no está bien en tu vida, dile al Señor en esta mañana: perdóname, Señor, porque me siento sucio, porque me siento sucia, porque me siento inmundo, porque siento que no soy digno de estar en tu casa, porque siento que no soy merecedor para estar en tu casa. Ahora, después de decirle esas palabras al Señor, ahora vamos a comenzar a adorarlo. Ahora vamos a comenzar a adorarlo. Ahora vamos a comenzar a expresar acciones de gracias. Ahora vamos a decirle palabras bonitas: Señor, te amo. Señor, te amo. Porque aquella mujer que estaba con el flujo de sangre no se consideraba digna de tocarle la mano o el pie al Señor, porque en su mente ella conocía la palabra de Dios. Ella sabía que todo lo que tocaba era quedado, era considerado inmundo en ese momento. En su mente no concebía tocar la mano del maestro
maestro o el pie del maestro estaba en el suelo, pudo haberle tocado el pie, pero dijo: mi Señor es puro y santo, y si yo lo toco, Él va a quedar inmundo. Por eso dijo: voy a tocar el borde de su manto. Y según la tradición, según la ley mosaica, todo lo que tocaba, fuera persona, fuera un vestido como la vestimenta del Señor, o fuera alguna otra cosa, en ese momento que le tocaba, quedaba inmundo por completo. Oh, iglesia de Dios, ¿cuántas veces hemos venido inmundos a la casa de Dios? ¿Cuántas veces hemos venido llenos de pecado? Y aquí ha estado el Señor, aquí ha estado el Señor Jesús, así como estuvo para esta mujer, y comenzó a decir: alguien me ha tocado, alguien me ha tocado, alguien me ha tocado. Y la gente dice: Señor, todo el mundo te está apretando. ¿Cómo dices tú que alguien me ha tocado? Jesús dijo: alguien me ha tocado diferente. Alguien me ha tocado diferente. Porque yo he sentido que poder. Porque yo he sentido que gracia. Porque yo he sentido que misericordia ha salido de mí. Y he sentido que poder ha salido de mí, dijo el Señor. Yo he sentido que alguien estaba inmundo, alguien estaba sucio, pero ahora ha sido sanado, ahora ha sido liberado, ahora ha sido renovado, ahora ha sido perdonado. Oh, iglesia de Dios, habrá uno como esa mujer en ese día, habrá uno en este tiempo, en este momento, que se acerque al Señor y le diga: Señor, límpiame, transfórmame, renuévame, Padre. Oh, mi Señor, gracias te doy. Adoremos al Señor, iglesia, porque el Señor miró a esa mujer y Él sabía quién era esa mujer, como sabe quién eres tú y quién soy yo en este día. Él te conoce perfectamente. Jesús sabía que esa mujer tenía más de 12 largos años atormentada, más de 12 años sin acudir a la casa del Señor para adorar, más de 12 años sin poder traer ofrenda o sacrificio al Señor. Y aquella mujer le contó delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Pero el Señor le dijo: hija mía, no te preocupes, hija mía, no te preocupes. Habrá alguien en esta mañana que está tocando al Maestro. Habrá alguien que ha escuchado la voz del Maestro que dice: si alguien está cargado, si alguien está cansado, si alguien está inmundo, venga a mí, que yo lo voy a hacer descansar. Si hay alguien que le pueda decir al Señor: oh Jesús, el Señor le dijo: hija mía, en paz, tu fe te ha salvado. Habrá alguien en esta hora, alguien que el Señor le está diciendo: hijo mío, ve en paz, regresa a tu casa,
porque mi sangre te limpia, porque mi sangre te purifica, porque mi sangre te renueva. Aleluya. Habrá alguien que le diga: Jesús, creo en ti, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Aleluya. Creo en ti, Señor. Iglesia, tú y yo somos afortunados. Tú y yo somos afortunados. El Señor podría destruirte hace mucho tiempo. El Señor pudo habernos destruido hace muchísimo tiempo. Pero todavía tiene sus brazos abiertos. Todavía tiene sus brazos abiertos. Todavía tiene sus brazos abiertos. Esperándote a ti, mi hermano, mi hermana. Esperando